Hola, que el Señor te bendiga. Bienvenido a mi canal. Bienvenido a esta mesa que está servida en este momento. Vamos a degustar de esa poderosa palabra que el Señor pues cada día nos regala. En este momento pues quiero invitarte, ¿verdad? Que abras tu Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Vamos a hablar acerca de la palabra viva o palabra muerta. Y vamos a buscar en esta porción y dice de la siguiente manera, leámosla, dice de la siguiente manera. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta es la versión Reina Valera, pero quiero también compartir contigo la TLA para que podamos tener más noción de lo que estamos hablando. Dice así la versión TLA. Cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y decide deja en claro si son buenos o malos. Fíjate muy bien cómo están escritas estas dos versiones que son distintas, pero estamos hablando del mismo texto bíblico, ¿verdad? Pero lo que quiero hacer énfasis en este momento es que dice que la palabra de Dios es viva. He aquí el problema que nosotros tenemos de que por qué habemos personas que leemos la palabra de Dios, leemos las palabras de Dios y las seguimos leyendo, pero no la entendemos y no solamente eso, sino que realmente no la vemos que se haga realidad en nosotros. ¿Por qué es que pasa eso? Lo que sucede es que nosotros estamos viendo ese libro, ¿verdad? Como un libro cualquiera, o lo respetamos, pero realmente estamos viendo esas páginas con un montón de palabras escritas y lo dejamos así. Y no debemos verlo de esa manera. Debemos de ver que esa es la palabra de Dios. Dice que es la palabra viva. ¿Qué dice que hace esa palabra viva? O sea, que es una palabra que está en acción, que está en movimiento, que no está inerte. No estamos hablando de una historia. Estamos hablando de la palabra de Dios existente a través de una escritura. Pero no es una palabra inerte. Es una palabra que tiene vida y es capaz de transformar al ser humano. Fíjate muy bien lo que te quiero decir ahora. Bien, dice aquí, porque es muy importante para que nosotros podamos comprender, ¿verdad?, por qué las cosas no nos están funcionando. Dice aquí que la palabra de Dios dice que es viva, que tiene poder, que es capaz de cortar, de podar lo que no permite que nuestra vida espiritual vaya creciendo. Porque dice que es como una espada de doble filo. Eso quiere decir que cuando penetra va cortando, pero también cuando sale va cortando. O cuando está ahí va cortando de los dos filos, ¿verdad? De los dos lados. Es como esta espada, digamos, aquí lleva filo aquí y lleva filo a este lado. Entonces cuando penetra nuestro ser, dice, va cortando por los dos lados. O sea que no hay forma de cómo pueda quedar algo ahí que no debe de estar sin ser talado, sin ser cortado. La palabra de Dios es como esa espada, ¿verdad?, que nos está explicando ahí, y que cada vez que nos confrontamos a ella, pues nos damos cuenta en que estamos fallando. Y todo aquello que nos confronta, pues es cortado, es eliminado. Esa es la capacidad que tiene esa espada de dos filos. Además dice que examina nuestros pensamientos. Es como la luz. Allá en Salmos 105:5 dice que la palabra de Dios es lámpara, ¿verdad? Dice, lámpara es a mis pies tu palabra, ¿verdad? Y lumbrera mi camino. Quiere decir que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, todo aquello que esté en tinieblas, todo aquello que esté en oscuridad, pues no, viene a la luz, resalta los pensamientos, dice que expone los pensamientos. No podemos esconder nada. La palabra de Dios expone todo aquello que estamos pensando. Expone todo aquello que hay en nuestro corazón, aquellas intenciones malas para con los demás, ¿verdad? Todo eso, todo lo que hay dentro de nosotros, la palabra de Dios lo confronta, lo expone. Porque es muy importante que yo te diga todo esto, porque estas son las cualidades de la palabra de Dios, pero también debemos de tomar en cuenta que para qué es necesario saber que la palabra de Dios es viva.
porque quiero que nos enfoquemos en eso. Porque es necesario saber que la palabra de Dios es viva. Porque dice en 2 Timoteo 3, 16, 17, dice que todo lo que está escrito, dice en la Biblia, es el mensaje de Dios. Y dice que es útil para enseñar, para ayudar y corregir y para mostrar cómo se debe de vivir. De ese modo los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Imagínate qué importante es esto. Esta palabra de Dios es el único libro que puede transformar nuestras vidas, que puede mostrarnos todo esto, ¿verdad? De nuestro ser y que puede ayudarnos a enseñar, dice, nos puede ayudar a corregirnos, nos puede ayudar a mostrarnos la forma de cómo debemos de vivir, nos prepara para poder hacer el bien, dice la palabra de Dios. Pero también es importante porque la palabra de Dios es una semilla. Allá en Mateo capítulo 13 tú vas a encontrar la parábola del sembrador. Y ahí Dios, pues Jesucristo cuando estaba aquí, ejemplificó la palabra de Dios como una semilla. Y la tierra, pues eran nuestros corazones. Dice él que la semilla, que ese es el evangelio del reino, ¿verdad? Cuando la semilla es plantada en una tierra buena, en una tierra fértil, esa semilla produce fruto. Pero ¿qué tipo de fruto es la que está obteniendo tú? ¿O qué tipo de fruto es el que estás tú produciendo? Porque cada semilla que tú escuchas, cada palabra de Dios que tú escuchas, es una semilla que está sembrada en tu corazón, que está supuesta a producir. Dice que cada semilla produce según su género. Si es un árbol de cacao, pues de cacao tendrá que ser, ¿verdad? Si es una mata de plátanos, pues plátanos va a tener que ser. Si es uno de mangos, pues de mango va a tener que ser. Y así sucesivamente. No podemos pretender sembrar una semilla y obtener otro resultado, sino que la semilla que nosotros sembramos, esos son los frutos que nosotros vamos a obtener. Pues así también es esto. La semilla que tú plantas o la semilla que tú escuchas, eso es lo que está supuesto a producir. Recordemos y que no se te olvide esto, que la palabra de Dios es viva, porque eso es lo que estamos hablando ahorita. Que la palabra de Dios es viva y que además es una semilla que está supuesta a producir el fruto de lo que se está sembrando. Entonces vamos a ver acá unos ejemplos. Si tú escuchas una palabra o si yo te siembro una palabra, como por ejemplo Salmos 37, 25, que dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que bendiga pan. Esa palabra está supuesta a cobrar vida. ¿Por qué? Porque es una promesa de Dios. Dice, no he visto justo desamparado ni su descendiente que mendigue pan. Cuando tú tomas fe, te apoderas de esa palabra, está supuesto que esa palabra se haga realidad en tu vida. Que a pesar de que estés pasando momentos difíciles económicamente y que tu mesa esté vacía, pues el Señor te va a proveer. Porque la palabra de Dios así lo dice y porque tú has creído en esa palabra. Tiene que cobrar vida esa palabra. Esa semilla tiene que producir. Tú vas a producir esa semilla de que va a haber provisión en tu casa. También si yo te hablo de Lázaro, allá está en Juan 11, 28, si no me equivoco. Te hablo de Lázaro. Lázaro, ¿cómo sabemos qué sabemos de Lázaro? Que él murió, ¿verdad? Y que el Señor lo resucitó al cuarto día de haber muerto. Cuando yo te hablo de Lázaro y te estoy diciendo que Jesús fue capaz de resucitar a esta persona, te estoy diciendo a ti que cualquier cosa que está muerta en tu vida, Dios la puede resucitar. Entonces, ¿qué tiene que producir esta semilla que te estoy sembrando? Que todo lo que está muerto en tu vida va a cobrar, ¿verdad? Va a volver a vivir, va a volver a ser. ¿Por qué? Porque ante Dios no hay cosas que puedan estar muertas, porque tiene la capacidad de resucitar aquello que ya murió. Si yo te hablo de Zaqueo, ¿verdad? Cuando Jesús vino, le digo, ven, desciende, que a tu casa voy a ir. Cuando Jesús llega a una casa, no llega solo por llegar, sino que llega a bendecir. Entonces, te estoy diciendo que Jesús va a llegar a tu casa a bendecirte. Te estoy sembrando esta semilla, entonces tienes que hacer la realidad, creerla que así es, tomarla
y declararla que Jesús está en tu casa este año, no solamente por estar, sino porque quiere bendecir tu familia, quiere bendecir tu vida. Si yo te digo en Juan 5:4, esta es la victoria que venció al mundo, nuestra fe. ¿Cuál es la semilla que te estoy sembrando? Que a través de la fe nosotros vamos a tener la victoria de todo aquello que nosotros vemos que es imposible para nosotros. Para Dios no lo es. Pero si nosotros tenemos fe en todo eso y ponemos nuestra confianza en nuestro Dios y tenemos esa esperanza de que aquello que no vemos va a suceder, entonces va a pasar. Porque lo estamos creyendo y porque Dios respalda esas palabras. Dios no miente, Dios respalda cada una de sus palabras. ¿Qué debemos hacer entonces con todo esto? Porque aquí escuchamos una frase que dice, el que tiene una palabra lo tiene todo. Pero ¿qué tipo de palabra es la que tú tienes? ¿Tienes una palabra viva o tienes una palabra muerta? De ti depende y de la fe que tú tengas para poder hacer realidad lo que la Biblia, la palabra de Dios, ahí está escrito. Lo que te quiero dejar ahora en tu mente es esto. Deja de ver esa Biblia como un libro cualquiera. No veas en la Biblia como un montón de páginas con un montón de palabras escritas. ¿Sabes cómo debes de ver la Biblia? Deja de verla como un libro y vela como la voz directamente de Dios a tu vida. Cuando tú dejas de verla de esa manera, vas a ver de que eso cobra vida. Y esa es la manera que la debemos de ver tú y yo. No como un libro lleno de letras, sino como la voz misma de Dios hablándonos directamente a nosotros. Cuando el Señor te dice algo a través de ella y tú la ves de esa manera, vas a entender que la palabra de Dios es viva y que todo lo que esté escrito ahí está supuesto a cumplirse. ¿Por qué? Porque tú debes de creerlo a través de la fe que así es. Entonces, en conclusión, podemos decir que debemos de tener en claro que la Biblia es la palabra de Dios, que es viva y que tiene poder para hacer que todo lo que está escrito se haga realidad en nuestras vidas a través de la fe. Así que hoy ya lo sabemos, hoy ya lo sabes tú. Esta es una de las valiosas perlas que yo te estoy regalando a ti. Que por qué las cosas no funcionan en nosotros, porque estamos viendo la palabra como algo histórico, como algo que le pasó allá a Abraham, como algo que le pasó a Josué, como algo que le pasó a Moisés, pero que no nos puede pasar a nosotros porque Dios ya no obra de la siguiente manera. Eso es lo que está pasando con nosotros. Pero cuando tú reconoces que el mismo Dios es el mismo Dios que ellos adoraron, es el mismo Dios que nosotros adoramos. Cuando tú reconoces que Dios no cambia, sino que es el mismo, y que así como obró con ellos, puede hacerlo con nosotros. Cuando tú reconoces que Dios tiene el poder absoluto para hacer cualquier cosa que Él quiera hacer, ¿verdad? Y tú te das cuenta que esa palabra solamente es un testimonio de todo lo que hizo Dios en la antigüedad, pues te vas a dar cuenta que esa palabra es viva y que todo lo que dice ahí puede suceder en nuestras vidas si nosotros nos aferramos a ella, si nosotros la leemos, la creemos, confiamos plenamente que así va a suceder. Así es que este es el mensaje que te dejo a ti en este momento, el mensaje que Dios me entregó a mí para poderte doblar a ti. Dejemos de ver dejemos de ver la Biblia como un libro cualquiera. Veamos la Biblia como la voz directa de Dios por escrito, pero que es la voz directa de Dios y que es viva, capaz de transformar todo lo que tiene contacto con ella. Así es que esta es la palabra de Dios para ti en este momento, el banquete que te he podido presentar, ¿verdad? Y bueno, y gracias por estar aquí y te deseo un buen día, ¿verdad? Te deseo el resto de la semana, muchas bendiciones para ti y tu familia. Hasta la próxima. Que el Señor te bendiga.